Investigan a Mariana y a Samuel por fotos con bebé. Nueva demanda contra Cuauhtémoc Blanco. Narcopolíticos. Y mataron a comediante en Monterrey. Bienvenidos al Caporal del 17 de enero. Comenzamos. Esto fue transmitido vía Facebook el pasado viernes 14 de enero. A las 10 de la noche con 24 minutos inició la transmisión. Lo publicó el influencer Mario Castillo en la página Hecho en los Tuxtlas, en donde, acompañado de otra persona, caminaba en una zona deshabitada de Catemaco, en el estado de Veracruz, en una zona donde hay cabezas olmecas y donde presumiblemente se realizó al menos una misa negra, cuando de pronto el joven fue asaltado por una persona escopeta en mano. Tras el incidente, el influencer escribió en los comentarios de Facebook que estaba bien de salud. Aquí estamos en Catemaco, Veracruz. Esme, gracias por compartir. Híjole, ya están aquí como 4 perros, Bueno, aquí, no se, aquí a través de la imagen no se puede ver, pero le brillan los ojos a los perros, A uno se les ve rojo y a otro se les ve... Oye, si está misterioso eso de que se le ve el... ¡Uy! ¡Ay, perdón! No corro. Tras la tremenda indignación que provocaron Samuel García y Mariana por sacar a un bebé del DIF Capullo de Nuevo León durante un fin de semana para fotografiarse con él y presumir las imágenes en las redes sociales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó, como ves en pantalla, que ya inició una queja de oficio para conocer cuál fue el procedimiento que aplicó el DIF estatal, y también pidió al director del DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, que garantice el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de menores de edad, luego de que el gobernador y la influencer publicaron fotos sin proteger la privacidad, la identidad del menor. Fotos que obviamente no te voy a compartir. Lo que sí te voy a compartir es el anuncio que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores hace apenas unas horas. 15 nombramientos entre ascensos y concursos de embajadores, en donde presentó como embajadores a Carlos Miguel Aiza, quien fue gobernador de Campeche, lo proponen para República Dominicana. Él es priista. Y también promueven a Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora del PRI, la proponen para irse a Barcelona. El anuncio fue una sorpresa, así como también fue una sorpresa la respuesta de la dirigencia nacional del PRI. Vía Twitter, como ves en pantalla, Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, anunció que si aceptan la invitación, podrían ser expulsados del partido. De hecho, varios priistas han comenzado ya a señalar a estos exgobernadores de traición, y habrá que prestar atención a lo que ocurra, ya que actualmente hay otro caso similar que ha estado congelado. La del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien fue invitado por el presidente de la República a una embajada desde el pasado 11 de septiembre del año 2021, proceso que también fue detenido por el PRI con la misma advertencia, y del cual ni para atrás ni para adelante. Esta fue la invitación que hizo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional. Hace apenas unas horas te traje a este canal este video sobre la denuncia que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó ante la Fiscalía General de la República. Dijo contra quien resulte responsable por la presunta guerra sucia que hay en su contra debido a las acusaciones de nexos con la delincuencia organizada. Al salir de la Fiscalía General de la República, el gobernador señaló ante los medios de comunicación directamente al exgobernador Graco Ramírez y a quien fuera el secretario de Seguridad Estatal, Alberto Capella, de pactar con el grupo delictivo de Los Rojos durante esa administración. En el transcurso de esta noche, de este 17 de enero, el exsecretario de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, ya se pronunció sobre los dichos del gobernador. Aseguró que ya está preparando una demanda en su contra por las declaraciones hechas y consideró que lo dicho por Cuauhtémoc Blanco es una cortina de humo para hacer de lado las acusaciones que hay en su contra. Y dando la cara. Eso me ha llevado el carácter que he tenido durante mucho tiempo en el fútbol. Y los mismos pantalones los tengo en la política. Así es que no se equivoquen estos narcopolíticos y toda esta delincuencia organizada. Que todo esto lo hacemos en coordinación
con la mesa de seguridad. Entonces, vamos a seguir luchando y vamos a darle... Antes de continuar, no puedo dejar pasar dos hechos lamentables. El asesinato de Margarito Martínez Esquivel. Él fue fotoperiodista. Él fue asesinado en su casa, en Tijuana, este lunes 17 de enero. Él trabajó para medios de prestigio nacional e internacional y ya había denunciado amenazas en su contra. El otro caso es el asesinato del comunicador José Luis Gamboa, quien se caracterizaba por hacer transmisiones en Facebook para criticar la inseguridad en Veracruz. Él fue asesinado el pasado 10 de enero en el puerto de Veracruz, pero fue hasta una semana después cuando la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz confirmó su homicidio, justificando que apenas el pasado 14 de enero fue identificado su cuerpo y que no había recibido amenazas. Él es Gilberto Rodríguez, un comediante conocido por su personaje llamado El Mocos. Pero te quiero preguntar una cosa al chile, va. ¿Qué perfume usas, no, compadre? Al chile, háblate. No, solamente el cariño que tengo por esta gente maravillosa. Gilberto Rodríguez fue asesinado junto con un ayudante la noche de este domingo 16 de enero afuera de una taquería en Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche con 15 minutos. El comediante llevaba la ropa de su personaje puesta, presumiblemente porque o iba o venía de un evento. De manera preliminar se informó que los agresores llegaron en una camioneta roja y se trató de un ataque directo. Más tarde, el vicefiscal Luis Enrique Orozco aportó más información sobre el hecho. Dijo que el comediante y su acompañante compraban comida para llevar, que el comediante recibió una llamada, motivo por el cual ambos salieron de la taquería para poder contestar, y fue allí cuando fueron atacados a tiros. Aseguró que están revisando las cámaras de videovigilancia del lugar, que al menos una cámara estaba a 50 metros del lugar de la agresión. Aún no han logrado confirmar las autoridades, según reconoció el vicefiscal, si ambos iban o venían de un evento. Probablemente ahora que te muestre otro video suyo, el último que subió a su plataforma de YouTube, te resulte familiar, pues solía subir videos a sus redes sociales. Te comparto un fragmento de este último video que subió a su cuenta de YouTube. Te dejo el link de su video completo en la descripción de este video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos con más información. ¿Tienes carros o qué? No, pues que ya lo había tapado, jefe. Y luego pues le quito la tierra y lo vuelvo a tapar, ¿verdad? Lo que estás haciendo tú es estafar a la gente. No estás trabajando honradamente. Sí, mándenme una unidad, por favor, aquí a Ruiz, porque tenemos un chavo que aquí está estafando a la gente, por favor. ¿Pero por qué, jefe? O sea, yo más estoy jalando, ¿verdad? Trae una pala